Amados hermanos, el Señor les bendiga, reciban un cordial saludo de nuestra congregación. Estamos ya nuevamente en esta semana con ustedes, siguiendo con este estudio tan hermoso que nos ha ayudado tanto a lo largo de estas semanas. Estamos hablando del libro de Esther y hoy vamos a ver el capítulo 7 del libro de Esther, pero sin embargo de esto sería bueno de que recordemos un poquito lo que estudiamos la semana pasada ahí en el capítulo 6 del libro de Esther. Recordarán ustedes que el libro, en el capítulo 6 aquí en el libro de Esther, uno de los aspectos más relevantes, no solamente de este capítulo, sino de todo este libro, es de cómo Dios tiene favor con su pueblo, ¿no? Al extender misericordia y librarlo de su destrucción. Obviamente esto entendemos que dentro de la providencia de Dios, Dios muestra su soberanía al hacer su voluntad. Y vimos cómo lo hace de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios maneja todos los asuntos del hombre, es decir, Dios está a cargo con todo lo que le acontece, con todo lo que le sucede al hombre, sea bueno o sea malo, dentro de nuestro punto de vista. Por eso la palabra de Dios dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 11, dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Salmo 115 y versículo 3 también habla de que Él hace todas las cosas según su voluntad. Eso lo entendemos. Es decir, Dios está a cargo de todas las cosas que le suceden al hombre. Ahora, esto es fácil de entenderlo. Hablamos cuando nos suceden cosas buenas. Y eso es fácil de por así decirlo, de gestionarlo cuando nos suceden cosas buenas. Pero ¿qué hay cuando desde nuestro punto de vista nos suceden cosas malas? ¿Cómo gestionamos eso? El punto aquí es que aún así, cuando nos suceden cosas malas, nosotros debemos de seguir confiando en Dios. Eso vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino que Dios está ocupado en cumplir sus propósitos. Y esto es precisamente lo que Esther, Mardoqueo y todo el pueblo judío lo entendía, porque obviamente eso es lo que nos habla el Señor. Y bueno, hoy estamos ya acá en el capítulo 7, vamos a ver esta semana, así que hermanos, quisiera que por favor abran su Biblia ahí en el capítulo 7, ¿no? Este capítulo 7 del libro de Esther es de gran importancia, ya que no solo nos muestra que la ley de las consecuencias es inevitable, esto es, hay una justicia divina en cada cosa que hacemos, sea buena o sea mala, Dios siempre va a establecer una justicia divina para lo que hacemos. Este capítulo 7 también es importante porque nos muestra que cuando tomamos la decisión de avanzar, muchas veces tropezamos o encontramos dificultades para seguir. Y esto es así y sucede todos los días. Entonces, cuando eso sucede, nosotros podemos quedarnos parados o esperar que las cosas pasen o levantarnos con el Señor, actuar en el Señor y hacer que las cosas pasen. Hay un poeta muy famoso, no recuerdo el nombre, que él escribió un poema, justamente lo hace terminando ya su vida, cuando él se había cansado de vivir su vida llena de pecado, de perversiones y de haber visto las consecuencias de ello. Y él escribe algo así que decía, ¿no? Lo cito textualmente, y él decía así: muchas veces nos lastimamos con las espinas que hemos cosechado de los árboles que nosotros mismos hemos sembrado. Obviamente, en teología a esto lo llamaríamos justicia divina. Es decir, este poeta está hablando de lo que él cosechó por lo que él hizo. Amados hermanos, cuando el mal que deseas a tu prójimo te llega a ti mismo, eso es más que una ironía en la vida. Eso se llama justicia divina. Y es así que finalmente estamos en este capítulo 7 y llegamos
al segundo banquete. No se nos dice a qué hora fue, pero probablemente pudo haber sido a mediodía. Esther debió haber sabido todo lo que estaba sucediendo, especialmente los eventos de la noche anterior y todo lo que ocurrió al amanecer para el segundo banquete, ya que siempre entendemos que estaba en contacto con Mardoqueo, su familia, su primo. Esther sabe que en todo esto Dios es el que está a cargo de todo. Esther sabe que Dios es el soberano. Esther sabe y entiende que ella confía en Dios. Ella está segura de que Dios tiene control de todo. Así que, hermanos, con esto, a medida de introducción, quiero invitarles a que leamos el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Esther. Dice así: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Bueno, en estos dos primeros versículos del capítulo 7 de Esther, hay datos importantes aquí, datos que podemos analizarlos y verlos. Bueno, podemos ver que el rey obviamente no sabía cuál va a ser su petición, la que le iba a decir Esther. El rey, como dato importante, vemos aquí también que el rey se refiere a Esther como reina Esther. Es decir, el rey trata con respeto a su esposa, a su amada. ¿Qué vemos en esto? Que el rey hace una distinción de todas las mujeres del reino. Aquí valdría la pena preguntarnos a nosotros como esposo o como esposos: ¿hace usted esto lo mismo con su esposa? Es decir, ¿trata con esa distinción especial a su esposa? Porque lo que vemos aquí, que el rey hace un énfasis en la posición que tiene Esther, no solo con respecto a él como esposo y como rey, sino también con respecto a todas las demás mujeres del reino. Yo creo que ese es un llamado para nosotros los esposos, de tratar con respeto a nuestra esposa. ¿Sabe? Hay dos palabras especiales en las cuales la Biblia se expresa con respecto a las esposas. Y la una es especial porque dice la palabra de Dios que ella es como un vaso frágil. Una cualidad especial. ¿Trata usted a su esposa como vaso frágil? Como aquel vaso al cual es un adorno en casa, al cual se le trata con delicadeza, con amor, con cuidado. ¿Trata usted así a su esposa? Y otro de los aspectos importantes o de los calificativos que da la palabra de Dios a la esposa es que ella es considerada como una piedra preciosa. Dios le otorga esa cualidad a una esposa. Es decir, una piedra preciosa es algo que no tiene valor, algo que es tan valiosa que no podemos cuantificar su valor. ¿Trata usted a su esposa de esa manera, como algo único, como una piedra preciosa, como un adorno en su casa que embellece la casa? ¿Usted como esposo la está tratando así? Yo creo que son dos preguntas aquí que deberíamos de respondernos en el Señor, ¿no? Por eso es que el rey le dice: reina Esther. El rey está haciendo una distinción especial. Su esposa no es cualquiera. Su esposa no es cualquier mujer. Es ella, es su esposa, es su amada. Entonces tratémosle como a vaso frágil, como aquella piedra preciosa que no tiene precio, que su precio es tan alto, que no podemos cuantificar cuánto vale. Así tiene que tratarle usted a su esposa. Ese es el principio o el punto que estamos viendo, ¿no? Volviendo acá al tema, ¿qué es lo que vemos aquí en estos dos versículos? Vemos también que el rey afirma su promesa ahí en el versículo 2. Le dice: ¿cuál es tu petición y cuál es tu demanda? Es decir, el rey está dispuesto
a acceder a lo que su reina le pida, le concederá. Esto también nos habla mucho de que como esposos muchas veces fallamos al prometer y no cumplir. Y obviamente cuando eso sucede en los hogares hay muchos problemas, muchas aflicciones trae esto, ¿no? A la vida de los hogares cuando los esposos prometen algo y al día siguiente, a la semana siguiente, pues dicen no, mejor hagamos esto, mejor hagamos este otro. Entonces, claro, eso trae mucha desilusión. Yo creo que también debemos de pensar mucho en esto, ¿no? Amados esposos, ¿sí? También, volviendo al tema, entendemos que Dios ha puesto esas palabras en el rey para Esther, obviamente para que ella no tenga miedo, para que ella esté segura de su petición. Leamos el versículo 3 y 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia a tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos, exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable, es lo que está diciendo. Esto es lo que le está diciendo al rey, es que ella es judía y que su pueblo va a morir. Ella se identifica con quién es ella. Qué interesante. Qué interesante aquí nosotros poder ver. Ella no pretende ser lo que no es. Ella es como es. Ella se presenta al rey como ella es. Esther se presenta ante el rey como Esther. Ella no pretende ser otra persona. Digo esto porque a veces, de pronto, en muchas culturas, a veces queremos aparentar lo que no somos. Y tal vez por el modo de vestir, queremos o pretendemos ser lo que realmente no somos, tal vez por el modo de hablar, a veces pretendemos ser lo que no somos, o cosas que usted ya me entiende en este aspecto. Ahora, volviendo al tema, la vida de la mujer que ama al rey está en peligro. El rey entiende que el complot que había él mismo también permitido pone en peligro de muerte a su mujer, a su amada, y no solo a ella, sino a todos los judíos. Pero es interesante porque vemos aquí que Esther responde exactamente a las dos preguntas que el rey le hace y lo hace usando las mismas palabras. Mire ahí en el versículo 2 dice, ¿cuál es tu petición y cuál es tu demanda? Y ella responde ahí, mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, ahí en el versículo 3. Es decir, Esther ofrece su vida por su petición y la de su pueblo por su demanda. Eso es valentía, eso es estar en una causa justa, eso es buscar el bien del prójimo. Y obviamente ella explica el por qué está usando las mismas palabras que están ahí en el decreto que Amán ayudó a redactar contra el pueblo judío, ahí en el capítulo 3 y versículo 13, ¿verdad? Ella dice que van a ser destruidos, van a ser muertos y van a ser exterminados, ahí en el versículo 4. Y Esther, la esposa del rey, le dice que si esto sería o se llevaría a cabo, sería un daño muy, muy irreparable. Ahora el rey sabe, obviamente, que Esther es judía. Leamos los versículos 5 y 6. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensombrecido tu corazón para hacer esto? Y Esther le dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. El rey, vemos acá en estos versículos que él se da cuenta que ha sido engañado por Amán, pero sabe también que él fue parte de todo esto. El rey es tan culpable como Amán. Esther es interesante acá porque Esther usa tres palabras que describen a Satanás como enemigo, adversario y malvado. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8,
dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Amán es un instrumento de Satanás. Amados hermanos, Satanás aborrece al pueblo judío. Desde el principio aborrece a los hijos de Dios. Amán es un instrumento de Satanás y durante toda la historia del pueblo judío ha habido muchos como este hombre que han querido destruir al pueblo de Dios. Y Satanás ha estado alrededor de este pueblo buscando cómo destruir a los hijos de Dios. Pero este hombre, como vemos en estos versículos, ahora ha sido descubierto. Veamos el versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Interesante, el rey hace bien en salir. Requiere tiempo, pensar bien lo que está pasando antes de decir lo primero que salga. Amados esposos, de verdad muchas veces hay cosas que molestan, hay cosas que nos irritan, hay cosas que no nos cuadran, por así decirlo, y es bueno, hermano, en ese sentido que usted como esposo, si está pasando alguna situación así, o usted como esposa, salga un momentito a un lugar tranquilamente, piense lo que está pasando, relájese un poquitito, cálmese un poco y luego vuelva y continúe pidiéndole a Dios dirección para solucionar un problema, pero no haga lo contrario a esto. Vemos que aquí este hombre, el rey, salió, se tomó su tiempo para pensar lo que está sucediendo y obviamente él luego regresó. Recordemos que él está con ira, porque a veces de la ira uno puede decir cosas que realmente pueden herir o dañar a las personas que amamos. De la ira, el rey pudo haber dicho, bueno, mátenlo en este momento, llévenlo preso o cualquier cosa, pero no. Recuerde que el rey apreciaba mucho a Amán. Recuerde que para el rey Amán era como su hijo, su mejor amigo, su primer ministro. Y obviamente hoy el rey sabe que su mejor amigo, el hombre en que más confiaba, ha tramado la muerte de su esposa, de Mardoqueo y de todo un pueblo. Amán suplica por su vida a Esther. Amán sabe que fue descubierto, sabe que el rey no permitirá esto. Amán sabe que va a morir. Amán suplica a Esther por su vida. Y mire el versículo 8, ¿qué dice? Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Bueno, la palabra aquí dice le cubrieron el rostro, le ponían una capucha, quiere decir una capucha de color negro. Obviamente eso equivalía a una sentencia de muerte aun cuando no se había pronunciado la sentencia sobre esa persona. Y eso es lo que exactamente le sucede a Amán. Veamos los versículos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 metros de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien del rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Arbona es uno de los eunucos principales del rey, lo entendemos esto, y él es quien recomienda al rey que maten a Amán en la horca que él mismo preparó para Mardoqueo. Esto es justicia divina. Todo lo que se siembra, eso mismo se cosechará. Eso dice ahí
en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que sucedió a Amán muestra los resultados violentos, perversos, egoístas de una persona por maquinar el mal, el daño a su prójimo. Ahí en Proverbios capítulo 26 y versículo 27 dice así: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Y Amán murió en la horca que él mismo preparó. Eso, amados hermanos, es justicia divina. Pero luego de hacer este comentario de todos los versículos que están en este capítulo 7, ¿cómo nosotros podemos aplicar este capítulo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando en este capítulo 7 del libro de Esther para poder nosotros vivir de una manera en que Dios sea glorificado y honrado? Mire, como primer punto, el hecho de que vemos aquí en este versículo, en este capítulo, que el hecho de que Dios tarda aparentemente en hacer justicia, no quiere decir que no lo va a hacer. Aunque no lo podemos ver, Dios está obrando todo en su providencia para hacer justicia contra aquellos que hacen el mal. Amados hermanos, entendamos que Dios es justo. Lo sabemos. Y la razón por la cual no hizo justicia en el acto, en ese momento cuando Amán empezó a tramar toda esta maldad, no solamente con Mardoqueo y todo el pueblo judío, ahí en el capítulo 3, es porque obviamente Dios espera que nos arrepintamos. Dios le advirtió de muchas maneras a Amán para arrepentirse, para volver su camino, pero él no lo hizo. Él siguió en su necio orgullo, en su necio empeño de venganza, dominado por sus prejuicios, por sus emociones de odio, de rencor, y al final él muere. Y así, amados hermanos, es Dios con nosotros. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de dejar el camino del mal y volvernos a Él. Él en su misericordia, en su amor, Él nos provee de ese tiempo, en su providencia. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, estamos viendo el corazón de Dios aquí, de que Dios nos da la oportunidad a todos de arrepentirnos, de que si estamos haciendo cosas malas, cualquier cosa que sea, ¿verdad? El Señor nos da ese tiempo para poder arrepentirnos, volvernos a Dios y seguirle a Dios. Porque Él no quiere que ninguno perezca, eso está en el corazón de Dios. Que todos vengamos a la salvación, a la vida. Hechos capítulo 3 y versículo 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, tiene el mismo sentido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si ve, Dios siempre
Él anhela que nosotros nos arrepintamos, que dejemos el mal camino, que volvamos a Él. A veces, es cierto, tenemos que decirlo, recibimos daño de personas durante nuestra vida, tal vez del esposo, tal vez de la esposa, ¿sí? Palabras hirientes, a veces daño físico también, con golpes. Niños que han crecido golpeados de sus padres, abandonados de sus padres, recibimos ese daño o reciben las personas ese daño. En los hogares hay esposos que son muy autoritarios y gritan y ofenden y lastiman no solamente físicamente, sino también psicológicamente. A veces en los trabajos hay jefes que son demasiado burlones, se abusan por la posición que tienen y hacen trabajar demasiado. Y así podemos seguir hablando en los colegios, en las escuelas, el bullying, ¿verdad? De niños que se burlan, que ofenden, que muchas veces agreden física y verbalmente a niños por pertenecer a una condición social diferente, a un color diferente, etc. Es decir, recibimos daño de personas. Pero aún así nosotros debemos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque de Él es la justicia. Debemos de seguir adelante. Debemos de confiar en Dios. Romanos capítulo 12 y versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se pregunte por qué Dios permitió esto. Diga, Señor, tú estás a cargo y tuya es la venganza. Confiemos en Él, esperemos en Él. Dios es el que hace justicia. También podemos decir que muchas veces hacemos cosas malas y decimos, bueno, nadie me vio lo que hice. O a veces pensamos que somos más inteligentes que Dios y que no podemos escapar de Dios. Déjeme decepcionarlo hoy día. Eso no sucede, eso nunca será así. Dios lo conoce todo. A veces también pensamos que que no vamos a recibir el castigo que nos merecemos. Déjeme decepcionarlo nuevamente, no es así. La justicia de Dios, aunque se demora, llega. Amados hermanos, escuche. Nosotros tenemos un Dios que responde. Sea que hagamos bien o sea que hagamos mal, Dios responderá a eso bueno que usted hizo o a lo malo que usted hizo. Él no necesita que le informen lo que usted hizo o lo que usted está haciendo. Dios no necesita averiguar qué pasó o lo que usted está haciendo. Él es Dios, Él es soberano y a su tiempo, en su providencia, Dios hará justicia divina. Debemos de entender esto, hermanos. Por eso la necesidad y el entendimiento de este capítulo, de que si podemos arrepentirnos, hagámoslo. Si podemos volver de ese camino malo, de las cosas malas que estamos haciendo, hagámoslo. ¿Qué otra cosa vemos nosotros acá? ¿Cómo podemos aplicar o de qué otra manera podemos aplicar este capítulo 7 en nuestras vidas? Como segundo punto, debemos de entender aquí que Esther marcó la diferencia. ¿Entiende usted las implicaciones de esto? Esther en su tiempo marcó la diferencia, en su momento marcó la diferencia, en esas circunstancias Esther marcó la diferencia. Amados hermanos, si usted se pone a pensar, si usted se pone a leer este libro de Esther, y si usted saca a Esther de la Biblia, usted debe de entender que no hay la mitad del Antiguo Testamento y no habría Nuevo Testamento. Sin Esther no hay nación judía. Sin Esther no hay Jesucristo. Sin Esther no hay futuro para el pueblo judío. Sin Esther no hay futuro para los gentiles que nos arrepentimos.
Sin Esther no hay esperanza para la humanidad. Es impresionante cómo Esther marcó la diferencia, a pesar de que todas las cosas para ella eran en contra, que aparentemente era imposible de que suceda. Aparentemente todas las cosas que ella estaba viviendo, todas las circunstancias que ella estaba viviendo, estaban realmente en contra suyo. Pero aún así, Esther marcó la diferencia. Esther perseveró a pesar de todo. Ella consagró su vida a Dios, le sirvió a Dios cuando tenía que hacerlo. De hecho, ella dijo, si perezco, que perezca. Ella entendió el llamado que Dios le hizo y ella respondió consagrándose a Dios y sirviéndole a Dios. Ella era una mujer judía, muy joven, en medio de un vasto imperio, y Dios, aún así, y por encima de cualquier circunstancia, aflicción o situación, Dios la respaldó, Dios la fortaleció, y vemos que Dios respondió a sus oraciones. Dios le dio el valor para esos momentos apremiantes, para esos momentos difíciles. Dios le guió, Dios puso gracia sobre ella. ¿Y qué puede hacer usted con Dios? ¿Se ha preguntado? Y a veces, hay gente que dice, yo no soy nadie, yo soy un cualquiera, y tenemos esa tendencia a menospreciarnos a sí mismos, y eso es lo peor que podemos hacer. Y dicen, yo no sirvo para esto, yo no puedo, eso es muy serio, eso es para otros, no, hay que estar preparado para estas cosas, servirle a Dios es muy importante y yo no puedo, y están dando excusas a cada momento. Sin embargo, vemos que Dios usó a esa judía llamada Esther para cambiar los eventos del mundo. Y puede hacerlo con usted también. Amados hermanos, entendamos que nuestra dedicación y nuestra devoción al Señor puede ser significativa para muchos. Es decir, ellos van a ver, la gente que no conoce a Dios, la gente que está en contra de Dios, puede ver nuestra dedicación y nuestra devoción al Señor, y eso puede influenciar en ellos para presentarles a ese Dios verdadero. Tal vez haya gente que está pasando problemas, que está en situaciones difíciles, y es ahí donde su devoción, su dedicación al Señor puede ser muy significativa para traerles al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, dicho todo esto, la palabra de Dios dice que maldito el hombre que es colgado en un madero. Cuando yo veo la vida de Amán, nos muestra que él, después de haber cenado ese banquete, él salió. Y vemos a este hombre Amán como un hombre malvado, como un hombre vengativo, como un hombre manipulador, pervertido, que murió por su pecado, que murió por su maldad, que murió por lo que él hizo, por su misma culpa, murió por él mismo en un madero que él mismo preparó para otro, para venganza de otro. Pero conozco a un hombre llamado Jesús, Jesús el Cristo, Jesucristo, quien también, después de haber cenado, dejó a sus discípulos y también murió en un madero. Usted va a decir, sí, murió como Amán. Déjeme decirle, Jesucristo murió peor que Amán, porque Amán murió por su pecado, por lo que él hizo, por su culpa, por su maldad. Sin embargo, Jesús murió por todos los que creen en él. Jesucristo murió por todos
los pecados del mundo. Él pagó todo el precio del pecado que nos tocaba pagar a nosotros ahí en ese madero, y así nos ha hecho libres de toda maldición. Él murió en el madero, en esa cruz, por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestras transgresiones, por nuestra iniquidad, por nuestra maldad. Y todo en el madero, todos nuestros pecados son perdonados. Dice la palabra en Isaías 53, y por sus llagas somos sanados. Jesús en ese madero, en la cruz, nos da la vida eterna, el perdón de pecados, y nos da la salvación. Y los que estamos en Cristo podemos vivir sin temor a ese juicio o a ese castigo, y vivir para Dios. En Jesucristo todos nuestros pecados están perdonados. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en este capítulo 7 del libro de Esther que tú estableces un juicio divino para todas las cosas, buenas o malas que hagamos. Señor, y si estamos haciendo cosas malas, Señor, te pedimos que nos des el don del arrepentimiento y que podamos venir a los pies de Cristo y hacer de Cristo nuestro Señor, porque creemos que en la cruz tú pagaste todos nuestros pecados. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Si tú estás escuchando por primera vez un mensaje así de esta manera y quieres venir a Jesucristo, lo único que tú tienes que hacer es creer en Él. Esa es la manera en que Dios ha determinado salvarnos por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, y decirle: Señor, hoy yo reconozco que he vivido una vida de pecado, haciendo cosas malas. Señor, quiero que todos mis pecados, todas mis cosas malas que yo he hecho, Señor, Padre, sean perdonados. Y por ello, Señor, te pido que Jesucristo entre a mi corazón. Señor Jesús, dile: ven y entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Y de esta manera, todo el juicio por mis pecados malos que me correspondía pagarlos, han sido pagados ya por Jesucristo. Dile: Señor, gracias. Gracias porque hoy soy libre. Gracias porque hoy esa justicia se ha hecho en Jesucristo. Y hoy tengo vida eterna en Él. Gracias, Padre Santo. Oro también, Señor, por aquellas personas que están siendo burladas, que están siendo tratadas mal. Señor, te pido que los bendigas, que las bendigas ahí donde quiera que estén, Señor. Y que tú les des, Señor, ese entendimiento de que es tuya la justicia, Señor. Obra en sus corazones para que puedan confiar en Él con respecto a las personas que les están tratando mal. Oro, Señor, para que tú les proveas de gracia, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. Señor, esfuérzalos, provéelos, guíales, Señor, respáldales en todo lo que ellos estén haciendo, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, para que esos burladores, esos maltratadores, Señor Padre, tengan el juicio que se merecen, pero de parte de ti. Amados hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones, hermanos. Amén.